Se llama libertad en la comunicación. Definitivamente yo creo que si hacemos una encuesta para saber dónde residen la mayoría de los problemas en el matrimonio, yo creo que mucha gente contestaría en la economía, definitivamente es uno de los más grandes, pero yo creo que seguido de ese, o tal vez peleándose por el primer lugar, sería la comunicación. La comunicación es un arte y así tenemos que verlo porque definitivamente no es fácil comunicarnos. No es fácil comunicarnos. ¿Por qué no es fácil comunicarnos? Porque comunicarnos es tratar de sacar todo lo que está en mi cerebro y en mi corazón por mi boca. Pero la verdad es que el cerebro y las emociones y los sentimientos y los pensamientos van mucho más rápido que la boca. Y a veces lo que yo quiero transmitir no se puede con palabras. Y no solo eso, sino que cuando yo lo saco en palabras, no solo lo estoy sacando en palabras, sino que también estoy usando un lenguaje no verbal. Y entonces la persona que está enfrente de mí puede llegar a entender las cosas que yo pensé que salieron bien de mi boca, las puede llegar a entender completamente diferentes. Y ese es uno de los problemas más grandes, porque todos tenemos que aprender a ser buenos comunicólogos. Y el problema es que normalmente no estamos aprendiendo acerca de comunicación. Pero hay cosas tan importantes como el lenguaje no verbal y como aún los colores que utilizamos para reflejar algo en nuestras vidas. Y todo eso no lo sabemos. Y entonces súmale a todo eso que Dios hizo el matrimonio un hombre y una mujer. Dos personas que piensan, sienten completamente diferente. Uno fue educado en un lugar, en una casa, en una familia, con ciertos problemas, y el otro con otros problemas. Y entonces ahora se unen dentro de un mismo hogar y tienen que aprender a comunicarse. Tenemos que aprender a comunicarnos. No solo eso, sino que las etapas de la vida van cambiando. No es lo mismo cuando nos casamos a los 20 años, a los 30, después a los 40, luego a los 50, 60, 70, 80. Pues obviamente la comunicación va siendo diferente. Entonces es un reto que está en constante cambio. Así que el primer tema va enfocado mucho en la búsqueda de la ayuda de Dios y por eso se llama libertad en la comunicación. Porque a veces solamente yo sé y entiendo que hay cursos muy buenos acerca de la comunicación, hay que tomarlos definitivamente. Pero la verdad es que la comunicación también necesita, nuestra comunicación como matrimonio necesita de la ayuda de Dios, definitivamente. Porque Dios tiene que ayudarnos en muchos momentos y en muchas áreas donde yo no sé qué hacer y donde mi esposa no me entiende. Y entonces ahí necesito de la mano de Dios. Y aparte, pues hay muchos factores que se le van sumando en contra a la comunicación y necesitamos regresar a Dios. Acuérdense de algo y con esto quiero empezar formalmente. Hace unos exámenes puse una pregunta. El matrimonio sucede entre dos personas, el hombre y la mujer. Y muchos contestaron verdadero. Y eso es falso. Para nosotros ya entendimos que el matrimonio no es de dos personas. El matrimonio es de tres personas. Y eso tenemos que tenerlo bien en claro siempre. Porque es muy fácil, fíjense, pensaba en esto el otro día. Cuando decimos, nos sentamos los tres en la mesa, Dios, mi esposa y yo, y entonces yo digo, quiero divorciarme. Y entonces Dios dice, yo no quiero divorciarnos. Y nunca le preguntamos a Dios. Y entonces Dios siempre va a estar de lado en ese matrimonio de luchar para que salga victorioso el matrimonio. Y a Él normalmente en ese tipo de reuniones nunca lo tenemos presente, no nos damos cuenta que Él está presente y se nos olvida que Él es parte del matrimonio. Y también con la comunicación, a veces solamente lo queremos arreglar con métodos y ayudas meramente naturales, pero como también lo hemos dicho en otras clases, es necesario que se produzca un cambio interior para que se produzca algo
exterior. Así que vamos a la palabra de Dios y el día de hoy, prácticamente en esta primera parte, solamente nos vamos a enfocar, aunque vamos a ver otros versículos, pero nos vamos a enfocar en Efesios capítulo 4, versículos 25 al 32. Efesios 4, del 25 al 32. ¿Alguien que pueda abrir su micrófono y leerlo, por favor? Si quieren, leo. ¿Hasta dónde, Memo? Todo Efesios 25, de aquí, mira, todo lo que está Del 25 hasta el 32. Ok. acá. Sí. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. Gracias, Paco. Estos versículos, muchas gracias. Estos versículos definitivamente son de aquellos que no quisiéramos que estuvieran en la Biblia. Porque nos gusta, definitivamente nos gusta, aquellos versículos donde dice no matarás. Porque ese mandamiento, de cierta manera, es fácil de cumplirlo, ¿verdad? Y entonces cuando yo me comparo con un asesino, pues yo me veo muy bueno. Y entonces yo digo, Señor, mis oraciones tienen que ser contestadas porque yo no soy un asesino, no soy un secuestrador, no soy un violador, etcétera, etcétera. Pero cuando leemos estos versículos, definitivamente nuestras expectativas de santidad, nuestras expectativas de bondad, nuestras expectativas en donde nosotros nos creemos el mejor cristiano del año, se van hasta abajo. Y nos damos cuenta que no somos tan buenos como nosotros pensamos. Y nos recuerda lo que Jesús decía, bueno, solo hay uno. Y entonces este versículo definitivamente Pablo nos dejó tarea para muchas épocas de la vida. Este no es de los versículos, a veces, por ejemplo, el diezmo, ¿no? Cuando diezmamos, pues nosotros apartamos el 10% de lo que ganamos, lo entregamos y vuelvo a lo mismo. Yo ya me siento un buen cristiano cumplidor, ya me siento un buen cristiano, diezmo, me levanto a orar todas las mañanas, el domingo, etcétera, etcétera. Pero que no me venga a decir el Señor acerca del perdón, más cuando se trata de la persona que duerme a mi lado, porque Señor Jesús, tú no sabes quién es. Y que no me venga a decir el Señor que deje de decir mentiras, que hable siempre con la verdad. Híjole, de verdad que estos versículos no son de esos versículos tan famosos como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No son como esos versículos tan famosos donde dice que Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Porque la verdad, nadie quiere tener esto que acabamos de leer pegado en su refrigerador como un recordatorio de que hacemos las cosas a nuestra manera. Y entonces no es tan famoso este versículo, pero sinceramente, muchas veces caminar en este versículo va a traer mucha más libertad de la que nosotros nos imaginamos. Recordarlo, y tal vez yo creo, solamente es mi manera de pensar, que estos son los versículos que deberíamos de pegar en el refri, de poner en un cuadro para acordarnos siempre de tratar con bondad a la persona que duerme a nuestro lado, de tratar con misericordia al que está al lado de nosotros. Así que vamos a desglosar esto en algunos puntos. Número 1, vamos a ir enumerando prácticamente lo que nos dijo ahorita Pablo. Número 1, honestidad.
Honestidad es, híjole, uno de los fundamentos de la comunicación, porque si no hay honestidad no puede haber comunicación. Pero sinceramente, sí o no, somos tentados a no ser honestos ni con nosotros mismos. Porque a veces todavía nos gusta decirnos mentiras. Deja tú a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa. A veces con nosotros mismos no estamos siendo honestos. Tenemos unos kilitos de más y decimos, bueno, no es tan importante. Bueno, no es tan importante hasta que va a llegar el doctor a decírmelo. Pero nos gusta decirnos la mentira de, bueno, pues no hay problema. Y lo mismo lo llevamos a nuestro matrimonio, donde a veces no estamos siendo honestos por los pretextos y excusas que queramos decir. No estamos siendo honestos y ahí ya fallamos con la comunicación. Porque lo primero que está diciendo Pablo es, así que dejen de decir mentiras. Tenemos que aprender a dejar de decirnos mentiras. Difícil, pero es lo primero que dice. Fíjense, les voy a leer. Proverbios 11:3. Dice, la honestidad guía a la gente buena. La deshonestidad destruye a los traicioneros. Entonces, sinceramente, hay un dicho popular, bueno, se dice popularmente que una mentirita no le hace daño a nadie, ¿cierto? Una pequeña mentira, como que decir medias verdades no le hace daño a nadie. Y por eso el tema es libertad para poder comunicarnos. Porque necesitamos que Cristo venga a traer libertad a nuestras vidas y nosotros rechacemos la deshonestidad. Porque aquí dice en Proverbios 11:3 que la deshonestidad destruye. La deshonestidad destruye. Y la honestidad guía. Entonces, prácticamente en todo este tema tenemos dos opciones y quiero que lo veamos de esta manera. O jugamos en el equipo de Dios o jugamos en el equipo del diablo. Y hay veces, hay días que nos dan ganas de jugar en el equipo del diablo. Y hay días que aunque tal vez no nos dan muchas ganas, pero jugamos en el equipo de Dios. Y entonces, hablando de la honestidad, hay veces que sí queremos ser honestos, pero hay veces que no queremos ser honestos. El problema es que cuando no queremos ser honestos, nos estamos metiendo autogoles. Y cuando queremos ser honestos, estamos entrenando nuestra comunicación. Definitivamente necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude en esta área. Porque, acuérdate de algo. El principio de todo este curso, de todo lo que estamos viendo, es una transformación en el interior. Y para ser honesto, no solo basta con repetirme diario, quiero ser honesto, necesito ser honesto. No, necesitamos del Espíritu Santo. Porque Él es el que pone el querer como el hacer en nosotros. En nosotros. Entonces, consejo para todos los que estamos aquí es, si estamos luchando con la deshonestidad, pidamos ayuda. Y tenemos nuestra ayuda idónea, que nuestra ayuda idónea está ahí no para decirnos, es que eres un deshonesto, me dices mentiras. No, para eso no está. Está para decir, vamos a orar para que la deshonestidad sea echada fuera de nuestra relación. Eso es ayuda. Señalar y juzgar no es ayuda. La ayuda es, vamos a orar juntos para que la deshonestidad salga de nuestro matrimonio. Porque muchas veces la respuesta de la ayuda idónea, estoy hablando de ambos lados, a veces puede ser el hombre, a veces puede ser la mujer. La respuesta muchas veces es, pues tú estás siendo deshonesto, pues voy a ser deshonesto también. Ya no voy a practicar la honestidad. Y entonces, ¿dónde quedó lo de ser ayuda? Si ayuda es ayuda en lo que el otro no puede, no unirme. Y entonces, si él está jugando del lado del diablo, pues me uno con él del lado del diablo. No. El objetivo es, vente, nuestro equipo es del lado del Señor, no del lado del diablo. Entonces, vamos a orar juntos, vamos a clamarle al Señor por una libertad para nuestra comunicación. Número 2,
Punto número 2. Buenísimo. El enojo nunca ayudará. El enojo nunca ayudará. Otra vez un paradigma y un pensamiento que tenemos, que a veces hay que enojarnos para sacar lo que queremos o para llegar a donde queremos. Pero quiero decirte que el enojo no es una herramienta dada por Dios. El enojo no es algo que tenemos que estar usando para arreglar nuestros problemas, porque en enojo no se arreglan los problemas. En enojo no se arreglan los problemas. En enojo podemos sacar muchas cosas que tenemos adentro. Y la Biblia, lo que acabamos de leer, si tú te das cuenta, no dice que no nos enojemos. Y no estoy diciendo, y no quiero que me malentiendas, no estoy diciendo que no te enojes, porque todos podemos enojarnos. El Señor mismo se enoja y en muchas partes de la Biblia vemos cómo se enoja. Pero en el enojo no obra la justicia de Dios. En el enojo no operan los milagros. En el enojo no extendemos misericordia. En el enojo no cubrimos con amor. Entonces, el enojo no nos sirve como una herramienta para arreglar la situación. Por eso aquí Pablo es muy claro y dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Entonces, yo puedo enojarme, lo que no puedo permitir es que el enojo me lleve al pecado. ¿Qué pasa cuando nos enojamos? Bueno, número 1, cuando nos enojamos, seguramente lo primero que sucede es que decimos cosas que no debemos de decir. Y eso ya es pecado. Cuando empezamos a maldecir. Eso ya es un lugar a donde nosotros no debemos de meternos porque nuestro equipo es el de Dios. Y cuando nosotros empezamos a maldecir, estamos jugando del equipo del diablo. Entonces, si estamos enojados, lo mejor que tenemos que hacer es saber que si estoy enojado, voy a empezar a decir cosas que no debo. Así que mejor, si me estoy enojando, tengo que ponerle un candado a mi boca. Y bueno, ese es el primer paso. Primero empiezas a decir cosas fuertes y de ahí empieza a subir. Empieza a subir a aventar cosas, a azotar puertas, bueno, obviamente puede llegar hasta los golpes, hasta cosas ya muy graves, que obviamente mucho peor, eso traería mucha más destrucción. Pero ¿dónde empezó todo? En el enojo. Entonces tenemos que estar seguros de algo. En mi equipo no puede jugar el enojo. Y si en un momento yo me estoy enojando, mira, hablando de equipos, porque quiero usar eso en el tema del día de hoy. Cuando tú estás jugando un partido, si tú te empiezas a enojar, el que se enoja pierde, definitivamente. Definitivamente. Porque enojado no vas a sacar lo mejor de ti. Lo mejor de ti se saca con coraje. Y es distinto el enojo que el coraje. Porque el coraje es aquella fuerza, esa resiliencia que sale de nosotros de decir, yo no voy a permitir que eso suceda. Y ese sí lo tenemos que utilizar. Ese lo tenemos que utilizar precisamente para callar el enojo en nuestras vidas y decir, no. Enojo, no puedes tomar el control de mis acciones. Si estoy enojado, si estoy muy enojado, tengo que buscar la manera de tranquilizarme. Entonces, si es necesario distanciarme, lo voy a hacer. Entonces, es mejor que si estoy enojado, no quiero decir nada, me encierro en una habitación, salgo a caminar, me pongo a orar, me pongo a adorar al Señor, hago algo, pero no debo de permitir que el enojo tome el control, porque definitivamente en la comunicación el enojo nunca va a ser un buen aliado. Fíjense lo que dice Proverbios 29:11. Los necios, y tú y yo no somos necios, los necios dan rienda suelta a su enojo. Pero los sabios, tú y yo somos de ellos, calladamente, ¿cómo dice? Calladamente lo controlan. ¿Por qué calladamente? Porque cuando empiezas a hablar enojado, y te lo digo porque me ha pasado, no te lo digo porque le ha pasado al vecino, te lo digo porque me ha pasado. Cuando me enojo,
lo primero que haces es que empiezas a hablar y a decir cosas que no debes, de las cuales después te vas a arrepentir. Entonces aquí dice, el necio se enoja y azota puertas, grita, maldice, de todo. Avienta cosas, pero el sabio y el Espíritu de Dios está en ti, y el Espíritu de Dios es el Espíritu de la sabiduría. El sabio calladamente lo controla. Entonces, ¿estás enojado? Ponte un candado. Ponte un candado. Por algunos puntos que vamos a ver más adelante. Punto número 3. Va ligado al del enojo. No des lugar al diablo. El enojo le abre la puerta al diablo. Cuando hay un enojo permanente, lo que estás haciendo es que estás invitando al diablo que venga y se siente en la sala de tu casa y en la cama de tu habitación. Y si tú dejas que el enojo permanezca en tu hogar, vas a estar durmiendo ahí con el diablo, definitivamente. Aquí dice, no le des lugar al diablo, y está hablando del enojo. Está diciendo, fíjense, no pequen al dejar que el enojo los controle, y no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Entonces, como matrimonio, ya hemos hablado de esto, pero lo volvemos a mencionar. Como matrimonio no estamos viendo por los papeles de a ver quién tiene la razón. Ese no es el objetivo en el matrimonio. Ese no es. Tenemos que quitarnos eso. No es. El objetivo es que el equipo salga ganador. Ese equipo donde estás tú, donde está tu esposo, tu esposa y donde está Dios. Y para salir ganador, enojado, ya vimos que no va a funcionar. Así que si el día se está acabando y tú sigues enojado, tienes que buscar la manera en la que ese enojo se tenga que ir de tu corazón. Definitivamente. Es triste, pero hay matrimonios que llevan enojados años. ¿Qué trae el enojo? A la larga trae una dureza en el corazón. Y cuando hay una dureza en el corazón, híjole, es bien difícil porque ya ni la palabra de Dios penetra. Por eso aquí Pablo está diciendo, no dejes que el día se acabe y tú sigas enojado. Yo sé que tal vez lo que recibiste no es digno de ti. No lo mereces. Ok, lo entiendo perfecto. Pero aún así, el mejor consejo es no dejes que ese enojo te controle. Porque si ese enojo te controla, el diablo va a estar poniendo semillas en tu corazón y en el corazón de tu esposo. Enojados nunca vamos a resolver los problemas. No hay negocio que se cierre enojado. Y yo aprendí de nuestros pastores esta frase: el mejor negocio de tu vida es tu matrimonio. Y si tú eres exitoso en tu negocio secular, bueno, en el negocio en el que trabajas, pero no eres efectivo en el negocio de tu matrimonio, estás perdiendo mucho. Y ningún negocio se cierra enojado. Tienes que primero ponerte a cuentas con Dios. Y obviamente, si el enojo da lugar al diablo, el que nosotros aprendamos a vencer el enojo da lugar a Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando tú logras vencer el enojo, definitivamente haces que el reino de Dios descienda en tu hogar y que pueda llegar a haber una reconciliación, una restauración y una sanidad. Entonces no des lugar al diablo. No tiene por qué el diablo estar en tu recámara. No dejes que el diablo esté en tu habitación. Mateo capítulo 4, si luego lo quieren leer, habla de cuando Jesús fue tentado, y solo voy a leer el versículo 10 y 11. Dice: vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Anhelo en mi corazón y quiero impartirte esto de parte de Dios. Cuando tú estés enojado,
Aquí dice Jesús, adora al Señor tu Dios, sírvele a Él. El mejor consejo que te puedo dar no es que te salgas a caminar para que el enojo se vaya de tu vida. El mejor consejo que te puedo dar es adora a Dios. Adora a Dios, sírvele a Él. Porque cuando adoras a Dios, fíjate, el diablo huye y los ángeles descienden. Y yo le pido al Espíritu Santo que en tu hogar eso sea lo que suceda. Que tú puedas vencer y que puedas derrotar al diablo y al enojo en ti mismo, para que la presencia y el reino de Dios y los ángeles desciendan. Y créeme que si hay ángeles en tu casa, ya tienes la victoria ganada. Ya tienes la victoria ganada. Tú y yo tenemos que aprender, todos los que estamos aquí, a resolver los problemas de la manera en la que se resuelven. Y la manera en la que se resuelven como hijos de Dios es trayendo el reino de Dios a nuestro hogar. Así que ángeles tienen que estar en nuestros hogares. Definitivamente. Y ¿sabes qué? No solo te lo digo como algo que puedo decir de palabras. Verdaderamente te puedo decir que yo he comprobado cómo cuando adoramos a Dios, aún el enojo más fuerte, aún esas batallas que hemos tenido, podemos llegar a vencerlas cuando empezamos a adorar y a buscar a Dios, aun cuando lo hacemos por separado y a solas, y el enojo se va y puede haber una resolución, puede haber una respuesta a todo lo que estamos haciendo. Esa es la manera en la que los hijos de Dios vencemos el enojo y no le damos lugar al diablo. Punto número 4. No permitas las maldiciones. No permitas para nada las maldiciones. Quiero decirte algo. Yo creo que ninguno de ustedes jamás me han oído hablar una grosería, porque de mi boca jamás salen. Pero eso no es un hábito que yo hice de la noche a la mañana. Yo me acuerdo que en los tiempos de secundaria, cuando yo era cristiano, pero no era un hombre pegado al Señor, todavía muchas áreas faltaban de madurar en mi vida. Una de las cosas que yo pensaba es que decir muchas groserías hacía que yo le cayera bien a mis amigos y verdaderamente contaba chistes groseros con ellos. Lo que muchos hombres hacen o lo que la mayoría de los hombres hacen. Y era muy chistoso y era muy agradable. Tan es así que en los tiempos de secundaria, cuando yo le entregué mi vida verdaderamente al Señor, una amiga un día me dijo, pero bueno, ahora ya eres completamente diferente, porque parte de tu esencia era decir esos chistes. Entonces ya eres otra persona completamente. Y definitivamente en aquel entonces ese era el que existía, pero cambié completamente. Y el día de hoy puedo decirte que tienen muchos años que no salen maldiciones de mi boca. Pero no es una cuestión de decir groserías o no, sino es una cuestión de saber qué es lo que está saliendo de mi boca. Aquí Pablo nos lo dice de esta manera. Versículo 29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Entonces, no solamente es no ser grosero y ofensivo, porque no solo las groserías o las maldiciones son groseras. A veces, sin decir una mala palabra, podemos llegar a ser groseros. Entonces, lo que debemos de tener en claro es lo que nos dice Proverbios capítulo 4. Que dice que, fíjense, les voy a leer Proverbios 13:3. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. Al abrir la boca, el abrir la boca puede arruinarlo todo. Proverbios 13:3. El libro de Proverbios nos da muchísimos versículos acerca de lo que sale de nuestra boca, pero este me gusta mucho. Si tú controlas tu boca, vas a tener una larga vida. Pero si tú le das rienda suelta a lo que dices, puedes arruinarlo todo.
La Biblia es clara y muchas veces nos dice que tengamos mucha sabiduría con lo que estamos diciendo. Ahora, hoy estamos hablando de comunicación y muchas veces confundimos comunicación con hablar y pueden ser completamente diferentes, porque comunicación no necesariamente es hablar. Por ejemplo, yo puedo darte un abrazo y un abrazo puede comunicarte de verdad mucho más que 1000 palabras, mucho más. Con unas palabras yo puedo decirte te amo, eres muy especial para mí, eres una persona valiosa, eres increíble, te puedo decir mucho. Pero un abrazo puede hacer que una persona se ponga a llorar. ¿A poco no? Y en un abrazo puedes decirle todo lo que te acabo de decir y muchas otras cosas a esa persona. Y no necesitaste decir una palabra. Nuestro error es que muchas veces pensamos que la única manera de comunicar es nuestras palabras. Y de hecho, está comprobado que las palabras no son la manera más efectiva de comunicar. El lenguaje no verbal es mucho más efectivo para comunicar que el lenguaje verbal, mucho más efectivo. Habla mucho más una sonrisa, habla más unos ojos, habla más un abrazo, la manera en la que nos vestimos, la manera en la que nos peinamos, todo eso está hablando, los colores que utilizamos. Y nuestras palabras muchas veces son muy deficientes. Entonces, en base a esto, tenemos que aprender a no permitir las maldiciones en nuestro matrimonio ni en nuestra familia. No es algo que se deba de permitir. Y no solo las groserías, sino todo aquello que maldice. Y aquí va algo que tal vez en lo que muchas veces caemos, que no lo vemos tan malo. Cuando tú le dices a una persona, eres un tonto, eres un bueno para nada, y todas las maldiciones. La palabra maldecir significa decir mal a alguien. Significa desearle algo malo a alguien. En la antigüedad, en la palabra de Dios, eso era tan importante que la mejor herencia que le dejaban los padres a los hijos era una bendición. Y ponían su mano sobre sus hijos y oraban por ellos y decían puras cosas buenas, como es el caso, por ejemplo, de Isaac y Jacob, donde Jacob le agarra la primogenitura a Esaú y Isaac pone su mano y le dice, tú vas a ser bendecido, vas a ser rico, vas a ser próspero, te va a ir muy bien, etcétera, etcétera. Lo bendijo y eso se cumplió. Quiero decirte algo. Muchas veces caemos en el error de maldecir a nuestro esposo y a nuestra esposa y a nuestros hijos todo el día, desde que se levantan hasta que se duermen. Es que ¿por qué no hiciste esto? Es que nunca haces nada, es que siempre es lo mismo contigo, es que todo eso estás atando a tu esposo, estás atando a tu esposa. Fíjense, una que he oído muchas veces, es que eres igualito a tu papá, es que eres igualita a tu mamá. Y maldecimos, en ese momento le estamos echando una cuerda, la estamos atando. ¿Qué va a producir? Tú y yo somos hombres y mujeres de fe. Y como hombres y mujeres de fe, tenemos que decir, ¿sabes qué? Tú vas a llegar mucho más lejos que tu papá. Eso es lo que tenemos que decir. Tú vas a ser una mucho mejor versión que tu mamá. Eso es lo que tiene que salir de nuestra boca. Entonces, imagínense, yo vengo y oro a Dios y le digo, Señor, bendice a mi esposa. Pero todo el día le estoy diciendo, eres una floja, qué bárbara, cómo has subido de peso, no haces nada, etcétera, etcétera. Y son ejemplos, no le digo eso a mi esposa. Pero imagínense, ¿de qué me sirvió haber orado? No me sirvió de nada, de verdad. Lo que hiciste fue sembrar una semilla en la oración y después lo que hiciste en la tarde es sacar la tierra, sacar la semilla, tirar la semilla por otro lado. Ahora, ¿cómo nos va a dar esos resultados si lo estamos haciendo constantemente? Quiero decirte que no hay oración que pueda ir mucho más allá si todo el día tú estás pisoteando tu semilla. Por eso de tu boca y de mi boca no puede salir maldición.
Para los que no están casados acá, para tus hijos, para tus nietos, para tus padres, para tus amigos, para tus negocios, para todo eso, tenemos que aprender a soltar bendición, libertad para comunicarnos bien. Necesitamos esa libertad, definitivamente, porque tienes que agarrar seriedad en el asunto y decir bendición. Y ese es el siguiente punto. El pasado, que era el cuarto, es no permitas las maldiciones, no las permitas para nada. Y el número 5 es bendice con tus palabras. Proverbios 18:21 dice, la lengua puede traer vida o muerte, y los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Hay vida y hay muerte. ¿En qué equipo estás jugando? Porque en la oración nos gusta jugar en el equipo de Dios, pero oramos media hora. Y las otras 23 horas, bueno, nos dormimos 8. Las otras 15 horas, ¿qué está saliendo de nuestra boca? ¿Maldición o bendición? Le pido al Espíritu Santo de verdad que Él traiga libertad en nuestras vidas para que salga bendición de nuestra boca. Acuérdate que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Ese es tu Dios. Ese es tu Padre. Ese es mi Padre. Y si tu Padre y mi Padre llama las cosas que no son como si fueran, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y así como Dios muchas veces cambió nombres, yo quiero que tú cambies, o yo anhelo en mi corazón, que tú cambies el nombre de tu esposo y de tu esposa por un nombre que traiga bendición a su vida. Donde tú le digas a tu esposo, tú eres un hombre próspero, tú eres un hombre trabajador, tú eres un hombre victorioso, tú eres un hombre fuerte, tú eres un hombre valiente, tú eres una mujer de victoria, tú eres la mujer virtuosa de Proverbios, tú eres una mujer vencedora, tú eres una mujer de oración. Eso es lo que tiene que salir de nuestra boca. Lo que salga lo vamos a cosechar. Entonces, no te enfoques tanto en lo que dices en la oración como en lo que dices todo el día, porque eso es lo que va a dar fruto. Eso es lo que dará fruto. En la oración, ¿qué vamos a decir siempre? Eso ya está resuelto, porque en la oración todos nos portamos muy bien. Para orar todos vamos bien peinaditos. Entonces no te preocupes tanto por la oración, sino por lo que pasa después de la oración. Sexto punto. No entristezcas o no entristezcan al Espíritu Santo. Esto nunca lo vas a ver en un seminario de comunicación. No traigas tristeza al corazón del Espíritu Santo. Y aquí lo está diciendo Pablo. Definitivamente, aunque a veces no lo queramos ver así, tu esposa es una hija de Dios y tu esposo es un hijo de Dios. Y yo sé que a veces parece que es hijo del otro, pero es hijo de Dios. Y como hijo de Dios, él tiene un padre. Entonces, de cierta manera, Dios es tu padre y Dios es tu suegro también. Y definitivamente, yo creo que tu suegro no está contento de lo que sale a veces de tu boca. Es más, yo creo que nunca delante de nuestros suegros diríamos lo que a veces le decimos a nuestra esposa, a nuestro esposo. Y es lo mismo con Dios, porque ella es una hija de Dios, es una doncella del Señor. Y Él es un caballero de Dios. Como tal, tenemos que tratarnos. Por eso Pablo decía que debemos de vernos como menores a los demás hijos de Dios. Siempre con la humildad de decir, no. A ver. Ok, ya hablamos del enojo. Voy a guardar mi lengua, porque mi padre también es padre de mi esposo. Mi padre es padre de mi esposa. Y en la comunicación, definitivamente, muchas veces estamos trayendo tristeza al corazón del Espíritu Santo. Acuérdate de algo, el matrimonio no es de 2, el matrimonio es de 3. Y en ese matrimonio muchas veces el que está más triste es el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, lo conocemos, capítulo 5,
versículo 19, dice, no apagues al Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo es un fuego impetuoso, o podría verse como un fuego impetuoso, no que Él sea un fuego, pero muchas veces, como lo vemos aquí, es más bien como el fuego de una vela, un fuego que de cierta manera es muy débil. Una vela tenemos que llevarla con mucho cuidado, debemos de protegerla, porque cualquier viento, cualquier soplo puede apagarla. Y tenemos que estar seguros de algo en el matrimonio y en nuestra comunicación. Tenemos que aprender sobre cualquier cosa que en mi comunicación el Espíritu Santo esté contento, el Espíritu Santo se goce, definitivamente. Por eso las palabras hirientes no pueden ser parte de nuestra comunicación, ni las palabras de maldición. Porque imagínate al Espíritu Santo ahí está. Cuando nos peleamos, el Espíritu Santo no se sale de la casa, ahí sigue. Así como cuando tenemos relaciones sexuales, ¿no? Muchos podrían pensar que Dios no está ahí, se sale de la habitación, pero Dios está ahí. Dios es parte de la relación sexual. ¿Por qué? Porque Él dijo lo que une Dios, ¿qué quiere decir? Que Dios esté en esa unión, no lo separe el hombre. Entonces Dios se encuentra tanto en la relación sexual como cuando nos enojamos, como cuando nos gritamos, cuando nos faltamos al respeto. Dios no se ha salido y Dios mismo puede traer una restauración. Entonces, por eso es tan importante que el interior sea transformado. No hay manera de arreglar un matrimonio si el interior no es arreglado. Y esa es una tarea del Espíritu Santo. Volvemos a lo mismo. No estás solo. Ahí está tu esposa, ahí está tu esposo. Y el esposo, cuando ve las debilidades de la esposa, tiene que cubrirlo. ¿Y qué crees? Lo maravilloso de que cuando yo cubro a mi esposa y yo veo un error en ella, lo maravilloso es que no estoy solo. Somos mayoría en este matrimonio, porque somos el Espíritu Santo y yo cubriendo a mi esposa. Cuando ella me cubre a mí, lo mismo. Aun cuando yo haya hecho algo nefasto, algo horrible, el Espíritu Santo y ella hacen equipo para traer vida a mi corazón. Así que no traigas tristeza, no entristezcas al Espíritu Santo, que Él se goce siempre en el matrimonio. Y el último punto de esta primera parte es todavía me faltan dos. Busquen la libertad, es el siguiente. Busquen la libertad. Y digo busquen para que juntos la busquen. Y juntos, como lo estaba hablando, a veces puede ser el Espíritu Santo y yo. Ahí ya estamos juntos en un matrimonio de 3, ya estamos 2 unidos para ver el milagro. Y a veces también pueden ser los 3. Busca la libertad. Cuando tú y yo traemos gozo al Espíritu Santo, sucede algo maravilloso que está descrito en 2 de Corintios 3:17. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hay un corito muy viejito que dice, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Ese corito debe de ser una verdad en nuestras vidas. El Espíritu Santo trae libertad. Busca la libertad. No la busques en tus fuerzas. No la busques solamente en combatir el comportamiento, en tratar de cambiar lo exterior, porque las hojas las podemos tratar de cambiar, pero si las raíces siguen bebiendo de lo mismo, la plaga va a seguir. Entonces, el único que ve las raíces es el Espíritu Santo. Si hay algo que en tu matrimonio no está saliendo bien, mira, hay muchas maldiciones que traemos ya al matrimonio, cierto bagaje que traemos, ciertas maletas con las que llegamos, maldiciones que heredamos espiritualmente y también hábitos. Entonces, podemos criticarlos, pero criticarlos no los va a cambiar. Podemos quejarnos no lo va a cambiar. Lo que lo va a cambiar es el Espíritu de Dios. Entonces,
volvemos a lo mismo. No es tanto decir y maldecir para que cambie la persona. Mejor bendecir y buscar al Espíritu Santo y ser sinceros. ¿Con qué empezamos? Con la honestidad. ¿Sabes una cosa? La honestidad es importantísima porque tú tienes que mirarte en el espejo de la palabra y aunque no nos guste, ser honestos con nosotros mismos. Y ese es el primer paso maravilloso, porque con ese primer paso, ahora sí, juntos, los tres, podemos buscar libertad del área que sea. El problema es que como muchas veces la comunicación no es nuestro fuerte, no queremos comunicarle a nuestra esposa dónde necesitamos libertad. No queremos comunicarle a nuestro esposo dónde la necesitamos. Pero la verdad es esta. Todos necesitamos libertad en algún área. Y para eso está nuestra esposa. Para eso está nuestro esposo. No está, como lo hemos visto muchas veces, no está para los buenos momentos. Esos son gloriosos y son un regalo de Dios. Pero vimos que está para hacer ayuda. Ayuda. ¿Y dónde es donde necesitamos ayuda? En nuestras áreas de oportunidad. Amén. Busca la libertad del Espíritu Santo. Búsquenla juntos. Y ahora sí, el último, sean de un buen corazón. Pablo lo escribe aquí en lo que leyó Paco. Dice, bueno, voy a leer del versículo 31 donde dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Todo eso está hablando de comunicación, amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias, todo eso es mala comunicación. Y aquí dice, líbrense, libérense. Y el Espíritu Santo es quien trae esa libertad. Versículo 32, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Cerramos este primer tema con lo mismo, el perdón. El perdón. Seamos de un buen corazón. Ahora, quiero leerte un versículo aquí maravilloso que está en Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. Dios dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren, de obedecer mis ordenanzas. Ezequiel 36, 26 y 27. Nos está diciendo que Él es el que transforma nuestro corazón. La verdad es que para que haya buena comunicación y podamos disfrutar de esa comunicación, necesitamos indispensablemente del Espíritu Santo. Un nuevo corazón de carne, no un corazón de piedra. Con los años, el corazón se va volviendo de piedra y le pido al Señor que Él haga esa obra milagrosa que solo Él puede hacer, de transformar un corazón duro. Y la verdad es que a veces sí está duro por todas las circunstancias que vivió. Yo lo entiendo, humanamente yo lo puedo entender y puedo tener compasión y decirte, sé que tu corazón está duro por las heridas que ha recibido, pero más fuerte que eso, sé y estoy seguro que Dios puede cambiar ese corazón duro en un corazón de carne. Él puede hacer una cirugía a corazón abierto. Él puede intervenir y sacar ese corazón de piedra y darte un corazón nuevo. Pídeselo a Él, pídanselo juntos, porque tal vez ya llevan años enojados, tal vez ya llevan años aguantándose, tal vez ya llevan años discutiendo, y lo primero es que se pueda ablandar ese corazón, para que entonces el Señor pueda trabajar mucho más fácil, porque obviamente va a ser más fácil trabajar con un corazón de carne que con uno de piedra.
Todo esto que hablamos de comunicación, lo más probable es que no lo escuches en un curso de comunicación, pero sí quiero decirte que es la manera en la que Dios nos enseña a comunicarnos. Y esa manera te aseguro que va a ser efectiva.